Vamos a hablar con Paulina Lescano, es ingeniera agrónoma, especialista en mercados del agro, por este lanzamiento, este anuncio del gobierno nacional de un nuevo dólar soja. ¿Cómo le va, Paulina? Buen día, Marcelo Casal la saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno, Paulina? ¿Qué es lo que ofrece al campo? Bueno, mira, realmente lo que creo que ofrece es una, entre comillas, una solución para que ingresen dólares para el gobierno. Al campo o al productor agropecuario, entre comillas, le está generando una posibilidad de vender su soja, la poca soja que queda, a un nivel de precios quizás algo mayor que lo que había hasta la semana pasada. ¿Cuánto más le ofrece? Y mira, la realidad es que cuando uno saca las cuentas en base digamos, a la nueva, a lo que salió en el boletín oficial, el precio podría ser entre 15 y 20 mil pesos por tonelada más que la semana pasada. Pero cuando te vas a la realidad de lo que ocurrió en el mercado, no hubo un cambio significativo respecto a lo que se pagó la semana pasada. Y creo que tiene que ver con que esta nueva medida, digamos, es tan complicada de entender o de llevar a la práctica que todavía creo que ni siquiera cada uno de los compradores sabe exactamente cómo se va a implementar y qué valor realmente puede pagar a los productores. Esto, Paulina, digamos, para el productor, ¿lo incentiva que venda? ¿Tienen ganas de vender o van a esperar hasta después de las elecciones de octubre? Mira, yo creo que frente a tantísima incertidumbre en toda la economía y quedando tan poco tiempo hasta las elecciones, hay productores que sí o sí tienen digamos, la necesidad financiera o la obligación de cumplir con acuerdos comerciales anteriores, que digamos, si realmente se concreta esa mejora que te digo que debería mejorarse, pero que hasta ayer realmente no se vio, van a vender su mercadería, pero por una cuestión de urgencia financiera, digamos. Después no me imagino que haya una avalancha de ventas con esta medida, salvo que realmente se dé esa mejora que te comentaba, ¿no? Pero creo que, digamos, quedando tan poco tiempo hasta las elecciones y con una campaña tan mala como la que tuvimos el año pasado, quien tenga parte de esa mercadería la va a resguardar, pero con un concepto que también me parece que es muy importante tener en cuenta. Gran parte de la soja que queda en manos de los productores se utiliza para pagar alquileres para que sigan produciendo. Entonces, por más que las condiciones sean muy, muy alentadoras, hay un porcentaje de esa soja que no se vende, pero porque tienen que sí o sí usarla para pagar alquileres. Claro. Ahora, Paulina, en relación a lo que se viene, a la próxima cosecha, ya se ve un horizonte muy diferente. Pareciera que va a venir muy bien. Sí, ojalá, como vos dijiste, pareciera, por un lado, digamos, tenemos en cuenta que fue catastrófico, histórico lo que sucedió en la campaña anterior, entonces, con expectativas de que el clima cambie, de que ya no tengamos una niña y que realmente se confirme que tenemos un año niño en donde habría, digamos, precipitaciones mejores que el promedio, eso ya es un aliciente. Y además se espera que haya un aumento en el área sembrada, entonces con un buen clima y más área deberíamos realmente tener una fuerte recuperación de la producción respecto al año pasado. En relación a digamos, porque todos estamos mirando a octubre, todos los sectores económicos y inclusive el campo, nadie en realidad de los candidatos habla, Paulina, de sacar directamente las retenciones. Sí, coincido. Creo que por ahí para los en titulares de diarios y demás, hemos visto en algún caso que han dicho vamos a eliminar los derechos, ¿no?, de exportación. Y después cuando uno pone a ver, digamos, entre comillas, la letra chica o la explicación de cómo lo harían, llegás a la conclusión que dijiste vos. O sea, inmediatamente nadie asegura que los va a sacar y creo que es una cuestión de que realmente es muy difícil imaginar que lo puedan hacer. Sí se propone, o sí, digamos, lo proponen como una medida que lo van a ir haciendo a través del tiempo, pero creo que también después hay que ver de qué manera cada uno de los candidatos los propone, porque yo creo que la forma
es más efectiva para que al productor realmente le llegue un mejor precio es o que se eliminen o que se reduzcan. Pero cuando empezás a leer que dicen que se va a utilizar a cuenta de pagar otro impuesto, a cuenta de, no sé, etcétera, o va a ser parte de un bono, eso ya es como que enturbia todo el mercado y finalmente me parece que es difícil que al productor le llegue una mejora de precio real. Claro, durante el gobierno de Macri, también Macri lo había prometido en la campaña y después finalmente las retenciones no se sacaron. Sí, lo que pasó en el gobierno de Macri es que sí las sacó y generó un efecto inmediato de aumento de superficie de trigo, por ejemplo. Se utilizaron más fertilizantes, etcétera. Y lo que sí pasó después, en relación a lo que vos estás diciendo, es que en un momento las volvieron a aumentar, o sea, las volvieron a poner. Y bueno, sí fue una decisión malísima, porque, se confirmó que alguien que había, prometido realmente y la sacó, después finalmente las tuvo que poner. Esto que te digo que la sacó, estamos hablando de maíz, de cereales, ¿no? En soja no hubo una reducción, pero tampoco se sacaron. Paulina, lo último, entonces, volviendo a esta medida que ha anunciado el gobierno, ¿solamente vos crees que va a vender con este nuevo dólar soja aquel que lo necesita imperiosamente? Yo creo que sí, más quedando muy poco para lo que son las elecciones y más teniendo en cuenta que con el dólar maíz anterior salió mucha mercadería, entonces parte de esas necesidades financieras se fueron cubriendo. Uh-huh. Pero bueno, viste, esto es súper dinámico, ¿no? Entonces hay que ver ese valor que yo te dije, la expectativa de cuánto realmente se aumenta respecto a la semana pasada, va a ser, muy importante, ¿no? Claro. Hasta ayer te diría que no va a generar muchas ventas. ¿Hay mucho guardado? ¿Tienen mucho en el campo guardado? Mira, no, teniendo en cuenta que la campaña fue malísima, se estima que quedan entre 8 y 9 millones de toneladas, pero con esta salvedad que te dije, gran parte, te diría un 60% quizás de ese volumen, hay muchos productores que lo guardan, lo reservan hasta el momento que tienen que ir pagando los alquileres, que muchas veces es mensual. Y entonces, podemos decir que entre comillas, no es disponible para la venta, si querés. Bien. Paulina, gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Chao, que tenga buen día. Paulina Lescano es ingeniera agrónoma, especialista en mercados del agro. Sobre este lanzamiento del gobierno de un nuevo dólar soja, hasta hoy, por lo menos con lo que se sabe que ha dicho el gobierno, lo que dice Lescano es, va a vender aquel que tenga imperiosa necesidad, para pagar alquileres, para pagar insumos, pero si no, hasta hoy nadie va a vender.